su nombre. Tiene alma de niño y es Pablo Di Pierri. Bueno, Dipi, vamos ya. Vamos ya. ¿Ustedes qué necesitan? Yo dije ovnis. ¿Ustedes necesitan Dos ovnis? gomas para el auto. ¿Puedes repetir? ¿Gomas para el auto? ¿Qué necesitan? ¿Qué Dos necesitan? gomas para el auto. Cobrar. Ok, cobrar, gomas para el auto. Sí, yo necesito también un poco ganarme algún premio. ¿Algún premio? Un premio. ¿Vos, Lauta? Yo estoy satisfecho en la vida con Racing. Mirá. Ya eso me alcanza. Bueno, o sea, necesitabas que Racing estuviera donde está, en una ola de triunfos. Bueno, la Libertadores. Sí. Bueno, Ahora ok. pide, ahora pide. Yo necesito que me paguen la tarjeta. Ok, porque voy a hablar de lo que necesitan los que están en el poder en Argentina. A ver. Pero antes de eso, me voy a tomar el atrevimiento de suponer qué es lo que necesita la audiencia. Les traje un videíto, tal vez ustedes lo vieron, De tal Jorge vez Macri. no es de Jorge no, Macri. Por favor, Dipi, te pido, No es de Jorge Nos Macri. hacíamos famosos todos. Es un video muy serio, pero que los puede divertir mucho. Nosotros, en general, no hablamos de las marchas de los jubilados alrededor del Congreso. Ayer, miércoles, se repitió la misma acción épica que los jubilados llevan miércoles tras miércoles a las puertas del Congreso en reclamo frente a su situación por el ajuste de Javier Milei. Y esto fue lo que pasó en un momento ante la avanzada de la policía de Patricia Bullrich. Mándalo. Ahí está, el hincha de Vélez, guapió contra la cana. Lo rescata la gente y se empiezan a agarrar a la poli. Hasta una señora le pega a una mujer policía. Sí. Se caen algunos policías al piso, como esta señora. Por supuesto, no sé si lo vieron, y no soy ingenuo ni voy a celebrar tontamente o alentar con torpeza que suceda esto. No porque uno no desee ver a un cana que se tropieza ante el empujón de un manifestante, sino porque la represión se agudiza después de este tipo de situaciones. Pero lo cierto es que ver desparramados a los canas de Patricia Bullrich en las calles por empujones de jubilados o de laburantes que se solidarizan con la lucha de los jubilados, a mí me devolvió un cachito de ánimo ayer. Y quería compartir esta inyección anímica con los oyentes de La Patriada. Estuvo yendo a la barra de Chacarita. Había otro video que había preparado antes de ver este, que era justamente de una facción Se de la barra de organizaron las Chacarita. barras, dicen que hay varias barras de varios clubes se están organizando para ir los miércoles a Exactamente. asistir. O sea, está empezando a pasar algo. Asistencia de Barra Brava. Sí. Está empezando a pasar algo. Como Y lo fuerza de choque, pregunto, perdón. Sí, A cuidar, no dicen la nada, barra no. brava de Chacarita fue ayer hasta la puerta del anexo de diputados a agitar a favor de los jubilados. Uno de los barra bravas es jubilado. Deben ser varios jubilados, pero uno de los que estaba protestando y que va siempre con la remera de Chaca fue asistido por sus amigos, fue acompañado por sus colegas de la tribuna, y ayer se presentaron los hinchas del Funebrero a agitar al lado de los jubilados. El detalle no es menor porque la Barra Brava de Chacarita, o una facción, de nuevo, de la Barra Brava de Chacarita, participó del acto de Milei en Parque Lezama el año pasado. Ese acto semivacío en el anfiteatro de Parque Lezama. Yo no digo que sean los mismos que han participado de uno y otro acto, de una y otra manifestación. Lo que sí digo es que está empezando a pasar algo, ¿no? Los jubilados que siempre, que históricamente son el sector social más desprotegido y vulnerable de la Argentina o de cualquier país del mundo, son en general las víctimas de los ajustes planificados por el Fondo Monetario Internacional, están empezando a recibir este tipo de apoyos. O sea, o una facción de la Barra Brava de Chacarita, o el hincha de Vélez que se pone a empujar a los canas y que es rescatado por otros laburantes y jubilados. Para mí no es menor. Que se le empiecen a animar a la cana no es menor. Yo dije la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, cuando reflexionábamos sobre qué significaba el escándalo del Cryptogate, y que todos concluíamos que efectivamente el Día de los Enamorados, Milei finalizó su luna de miel con el electorado que lo había acompañado, porque por lo menos ahora empezaba a horadarse su legitimidad. Lo que uno se puede animar a decir ahora es que está en el momento Mauricio Macri, la puta que te parió,
Javier Milei, ¿no? Ese momento de 2018, previo al acuerdo con el fondo, donde empezaba a corearse en tribunas de partidos de fútbol y recitales, Mauricio Macri, la puta que te parió. Bueno, Sí. me parece que estamos a las puertas de algo parecido con Milei. No significa que vaya a terminar como Macri, pero digo, estamos en un momento similar. Te subo un cachito a esta novedad. Sí. Apareció el Falcon de esos fachos que tienen un Falcon Sí. verde en San Isidro. Apareció, los tipos lo habían dejado en la vereda, estacionado, y apareció escrito con un aerosol bien grandote en los dos costados: nazis nunca más. Ujú. Y tengo entendido que tampoco hubo represalias, ni siquiera en redes, ni siquiera salieron a defender los de Milei. Digamos, nadie salió a quejarse porque los zurdos habían pintado el Falcon. Le pintaron el Falcon porque iban con el Falcon a despintar reivindicaciones de derechos humanos. Exacto. Sí. Sí. Bueno, Bueno, algo está pasando. No sabemos muy bien cómo termina esta historia, pero hay respuesta. Hay respuesta chiquitita, recortada, súper inclinada o replegada sobre determinados actores, pero empieza a haber algún tipo de resistencia. Y antes de meterme, sí, con el título de la columna y lo que venía a contarles, Sí, los solamente dejo un chiste flotando en el aire. Hay incluso en rotación en C5N un fragmento del Gato Silvestre diciendo "somos la resistencia". Bueno. O sea que ya estamos en un momento Yo que digo se pasa de yo digo, raro. prefiero a la barra de Chacarita. antes Ya que sé, al pero no Gato. quería dejar de decir esto que me resulta gracioso. está bien. Y que aparezca la palabra resistencia incluso en C5N, digamos, no me parece poco. Ahora sí, la novedad de los últimos minutos, alrededor de las 11 menos 10, se conoció la acordada de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría rechazando el pedido de licencia a su cargo como juez federal del juzgado número 4 a Ariel Lijo. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que está pasando? Bueno, Ariel Lijo, como saben nuestros oyentes, había sido postulado por Milei a la Corte Suprema, no reunió el acuerdo del Senado, el apoyo del Senado para ser juez de la Corte Suprema, y al igual que a García Mansilla, Milei lo designó por decreto. Lo que sucede con Lijo, a diferencia de García Mansilla, que ya juró la semana pasada y se convirtió en juez de la Corte Suprema, es que Lijo tiene primero que abandonar su cargo como juez federal. Sí. Lijo pensó, o especuló, e intentó, que le podía resultar pedir una licencia por 6 meses, una licencia provisoria sin goce de haberes, para ejercer como juez de la Corte Suprema. Él presentó ante la Cámara Federal en Ciudad de Buenos Aires este pedido, la Cámara le tomó ese pedido y lo elevó a la Corte. Y la Corte hoy, a las 11 menos 10, por mayoría, todavía no recibí el fallo, me dijeron que me lo iban a mandar en un rato, pero todavía no lo tengo, por mayoría votó que el hijo tiene que renunciar si quiere asumir como juez de la Corte. No puede especular con que me tomo una licencia en el juzgado federal y me voy al Palacio Talcahuano, al 4º piso, y ejerzo como juez de la Corte. No sabemos si votó García Mansilla. No sabemos ese Sería muy chiste, lindo. es lo que estoy preguntando, Es que porque lo es todos muy queremos gracioso. saber. Todos queremos saber Sí, eso. yo lo también quiero único. saber si votó Lorenzetti y cómo votó, porque me dicen que es por mayoría. Es una corte cuya mayoría se compone de 3/5, aunque solo hay 4 jueces. Entonces, que me hayan dicho en la Corte Suprema hace un ratito que el fallo salió o la acordada salió por mayoría, implica que seguramente 3 votaron en el mismo sentido. Yo quiero saber Si fue Mancilla o Lorenzetti. si Lorenzetti o Mansilla votaron en distinto sentido, porque si no, no hubiera salido la acordada. Claro. ¿Eso es público o es privado? ¿Cómo votó cada uno? Es No, se público. va a saber, se va a saber. Se va a saber en un rato. A mí todavía no me llega, estoy revisando el celu, pero no me llega la acordada con la firma. En todo caso, después a lo largo del Según programa Clarín, reponemos. si quieren, puedo ¿Ya decir llegó? la A versión ver. de Clarín. ¿Qué dice? Que la decisión fue por voto mayoritario. Horacio Rosati, Rosenkrantz Bien. y García Mansilla rechazaron la solicitud del hijo. A García Mansilla. Ahora, repetí, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y García Mansilla. Es gracioso, Lorenzetti, boludo. que fue uno de los que propuso al gobierno que el hijo fuera juez para ofrecerle a Milei una nueva mayoría en la Corte Suprema, no quiso
votar en contra del hijo. O sea, hubiera estado dispuesto a bancarle el pedido de licencia al hijo. ¿Qué implica esto? Que el hijo no puede asumir hasta que no renuncie. La pregunta que hacía Lautaro fuera del aire es súper pertinente, pero no podemos dilucidarla todavía, y es si el hijo está dispuesto a renunciar a su cargo en el juzgado federal. Si renuncia, significa que abandona ese puesto y que se zambulle, se tira la pileta en la Corte Suprema hasta el 28 de noviembre, porque ni García Mansilla ni el hijo tienen el acuerdo del Senado. Entonces, el decreto de designación en comisión que publicó Milei por boletín oficial solo los deja en su cargo a los jueces hasta el próximo 28 de noviembre. ¿Sí? Después del 28 de noviembre, o necesitan el acuerdo del Senado o un nuevo decreto según el gobierno para que sigan en ese cargo. Lo hablamos otra vez. O podría así estar otro año más, ellos dos, o nombrar otros dos si no le gustan estos dos. Absolutamente, pero ya se agudizaría todavía más. Con lo cual la jurisprudencia se va a la mierda porque no va, se agudizaría todavía más. Claro. Va a cambiar la jurisprudencia. No hay El sentido republicano de las cosas que defiende la derecha vernácula. O sea, ya no hay más nada. Milei se cargó la Constitución designándolos en comisión. Barrió con todo el derecho, con la pirámide jurídica argentina, la demolió como tantas otras cosas y seguiría, en todo caso, estragando entre los escombros lo que quede de legalidad en Argentina si de nuevo decide decretar la designación de estos dos jueces en caso de que no obtenga la aprobación del Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado, obviamente, tenés a un sector del peronismo que está diciendo que hay que juntar una mayoría para voltear los pliegos después del Cryptogate, cosa que no pasaba hasta que estalló el Cryptogate. Hasta el 14 de febrero a las 9 de la noche, en el Senado había 16 senadores peronistas dispuestos a que el hijo fuera juez de la Corte Suprema. 16. No son muchos, 16. Son casi la mitad de los 34 integrantes de la bancada que conducen Juliana Di Tulio y José Mayans. Pero había 16. 4 dispuestos a abstenerse y 12 dispuestos a votar a favor. El Cryptogate cambió todo. Por eso digo, Milei está en el momento Mauricio Macri, la puta que te parió. Milei, ¿por qué quiere su corte? Porque esta es una corte en esencia macrista. Y Milei desconfía de Mauricio Macri, pese a que le rinde públicamente cierta pleitesía, y manda por abajo tanto a Karina Milei como a Santiago Caputo y a otros adláteres a construir libertarianismo en territorio macrista o a denostar a Mauricio Macri en cada escenario que se pueda montar. Entonces Milei necesita una corte, como le prometía Lorenzetti, que le responda. ¿Cuál era la jugada de Lorenzetti? Porque nunca se termina de explicar esto. Alguna vez lo dijimos el año pasado, pero quedó en el olvido. La jugada de Lorenzetti, que siempre quiere volver a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, era que el hijo y García Mansilla lo votaran a él en el próximo turno como presidente de la Corte y entonces lo desbancaban a Horacio Rosati. Y Lorenzetti se quedaba con la presidencia del máximo tribunal y con la presidencia también del Consejo de la Magistratura y volvía a regir como amo y señor de Comodoro Pi. Esa era la jugada de Lorenzetti, por eso ofrecía al hijo. Y dicen que María Ibarzábal, que es la secretaria de Planeamiento en Casa Rosada, una mujer cercana a Santiago Caputo también, conocía a García Mansilla por el trato que había tenido a través de un bufete de abogados de grandes empresas. ¿Por qué? Porque García Mansilla, que además de ser profesor de la Universidad Austral o haber sido decano de esa facultad, es un importante letrado para el sector hidrocarburífero en Argentina, para las grandes empresas de la explotación hidrocarburífera. Tuvo contactos con ese caputismo incipiente y fue Ibarzábal quien se lo arrimó a Caputo. Entonces le terminan ofreciendo ser juez de la Corte. Con eso, Milei se hubiera garantizado a Lorenzetti, García Mansilla y el hijo en fila para desbancar al poder macrista de la Corte. Por eso también uno de los últimos favores que le hace Rosati a Mauricio Macri, por las dudas que Milei doblegara su poderío en la Corte, fue el de transferir la causa del Correo al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia, el 28 de diciembre pasado, que era el último día que era juez de la Corte Juan Carlos Maqueda. La pasó a la ciudad, digo, eso. Con el voto, claro, transfirió la causa del Correo, donde está involucrado Macri y está involucrada su familia, a la ciudad de Buenos Aires para que una corte como la porteña, que es la que
se compone de 4 jueces macristas y una jueza frente amplista, frente grandista mejor, más que frente amplista, fallaran a favor de su familia. ¿Sí? Hay un quilombo terrible, eso todavía no se resolvió, pero Rosati hasta el 28 de diciembre le estuvo rindiendo pleitesía a Mauricio Macri, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es más... Peor. No, peor. ¿Es absolutamente correcto hablar de corte macrista? Porque ¿a quién responde Rosati y Rosenkrantz? ¿Responden más a Macri o responden más a EA, a la UIA, Bueno, es que está bien la pregunta. al poder? O sea, Macri representa realmente el poder real, sigue representando al Círculo Rojo, o más o menos, o está dentro de eso. Digo, porque yo pienso mucho en Magneto. Soy como Víctor Hugo Morales en ese sentido. Está muy bien. Entonces digo, ¿quién cuando levanta el teléfono Magneto o levanta el teléfono Macri, a quién le dan más bola? No. ¿O qué defienden más? ¿O qué es lo que más representa estos dos hijos de puta? Magneto está sentado en AEA, o sus gerentes, ¿no? Están sentados en AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina, donde tienen representación desde Techint y Grupo Clarín hasta otras grandes empresas de la Argentina. Macri no se sienta porque dio el salto a la política hace muchísimo tiempo, pero es palanca del poder económico en Argentina. En tanto y en cuanto Macri no está decidido a volver a jugar como dirigente político en las grandes ligas, Macri es una palanca menor en este momento para AEA, pero es palanca, es parte del empresariado argentino, es uno de los suyos. Milei no es uno de los suyos. Milei es un payaso al que le dieron la batuta del circo. Eso, claro, sí. Es otra cosa. Claro, sí. Por eso Macri estaba interesado en tener un secretario de energía propio dentro del gobierno de Milei. Estaba también involucrado con gente de la hidrovía. Macri pensó que todo el podía... sector energético, Sí. lo laburó, hizo el laburito de laburar para el sector energético. Macri cometió el mismo error que los grupos empresarios en Argentina, y es que pensaron que podían conducir a Javier Milei. Y no Sí. se puede conducir a los locos. Entonces se están llevando un chasco tras otro. Ahora, insisto, vos me preguntabas si la corte es macrista, por ahí es una exageración de mi parte llamarla de esa forma. Lo que pasa es que todo gobierno que asume necesita garantizarse una cabeza del Poder Judicial que no lo joda. Néstor Kirchner no solo descabezó la Corte Suprema en su momento, porque esa corte representaba el máximo símbolo de la corrupción de la década menemista, Sí. sino también porque esa corte amenazaba con dolarizar los reclamos de los jubilados contra el Estado Nacional, y el Estado quebraba. O sea, Néstor Kirchner necesitaba romper esa Corte Suprema porque si no le quebraban el país que él empezaba a administrar. Sí. Juan Domingo Perón necesitaba descabezar la Corte Suprema con la que asumió en el 46, porque esa Corte Suprema era la que lo metió preso a él y era la que estaba dispuesto a presidir los destinos del país cuando los milicos no tenían respuesta política frente a la muchedumbre, frente a la multitud que reclamó por su liberación. Entonces, había una necesidad política. Macri necesitó nombrar por decreto a Rosati y a Rosenkrantz porque temió lo mismo de Lorenzetti. Temió que Lorenzetti, cuando resolvió la devolución de los fondos de las provincias, de las cajas de jubilaciones, creo que eran Santa Fe, Córdoba y otra más, San Luis me parece, eran 3 provincias que habían reclamado y habían llegado hasta la Corte Suprema, y esa guita era mucha guita para el Estado Nacional y podía gatillar otros reclamos en cadena o efecto dominó. Macri sintió cierto pavor y por recomendación de sus asesores decidió nombrar por decreto a Rosenkrantz y a Rosati para amortiguar el impacto que podían tener las decisiones de Lorenzetti en la Corte. Y ahora Milei hace lo mismo. O sea, ¿Alberto? cualquier presidente que asume se Alberto. blinda contra la Corte Suprema. Cállate, boludo. Perdón. Alberto Fernández, Autodepuración. Alberto Fernández Mal confió. asume con 5 jueces. Alberto Fernández asume con 5 jueces. Claro. No tenía, en todo caso, tenía que mandar una ley al Congreso que modificara una ley de Cristina que redujo la Corte a 5 miembros, Para ampliar la 9. por ejemplo, y no lo hizo.
y canchereó y pensó que con esa corte él podía dialogar y así le fue. Le terminó iniciando juicio político, ¿no? En 2023. Ahora, esa es la voluntad y la necesidad de Milei frente a la Corte Suprema. Otra de las cosas que está necesitando el gobierno es inmediatamente fueros para Karina Milei contra el avance del CryptoGate. Ayer los Lilitos, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una denuncia penal y después ustedes vieron y se rieron mucho a Elisa Carrió diciendo que Karina es la cajera. Carrió es un dispositivo del poder, ¿no? Es lo mismo que Pichetto. Son agentes, son tipos que están para cualquier momento de la historia argentina para decir las mismas cosas que dicen siempre. A Carrió no le molesta, y con la misma liviandad que decía que debido fulano mengano eran los cajeros de Kirchner, ahora dicen que Karina es la cajera de Milei. Es decir, no digo que no sea cierto lo que está diciendo respecto de Karina Milei, digamos. Lo que digo es que en cualquier circunstancia sacan a Carrió del ropero y la usan como una app de un celular. La operación se completa anoche en La Nación Más, con Carrió, con Morales Solá. Digo, esto también es un dato para tener en cuenta. ¿Era La Nación Más? Sí. Bien. Porque yo vi los fragmentitos por redes y no me fijé qué canal era. Pero es elocuente, claro, porque comentábamos el martes por teléfono que Clarín y La Nación se han parado de manos contra el gobierno. ¿Por qué? Porque están oliendo la debilidad del gobierno desde el 14 de febrero para acá, sobre todo. Volvemos a si es macrista o no la Corte, o quién tiene el poder, o qué quiere ser la Corte para los grupos económicos. ¿Hay una posibilidad, por lo que contás de todo esto, que nos libremos del hijo? Yo no lo sé. Si Yo renuncia Sí. y después no termina siendo confirmado por todo esto en la Corte Suprema. Ajá. Si renuncia, le van a tomar juramento. Ya sé, pero si después efectivamente, como entró por decreto a la Corte Suprema y pasa algo y tiene que ser expulsado de la Corte Suprema, se queda sin nada. Eso sería confiar en que el peronismo, después del 14 de febrero, decidió rechazar el pliego del hijo, así sin más, o en sí mismo. Claro. Y no que el peronismo está abierto a una negociación y designar al hijo y a otro más, o ampliar la Corte. También ahí, Porque si el de hijo vuelta, hay que pensar quién es el hijo, qué es el hijo. ¿Por qué Clarín y La Nación no lo quieren al hijo? ¿Y por qué Cristina y el peronismo lo quieren al hijo, o lo querían al hijo hasta antes de ayer? Sí. ¿El hijo le responde al peronismo? El hijo es un juez ubicuo. ¿Al hijo no lo maneja Manieto? El hijo es un juez muy ubicuo. No me animaría a decir que no lo maneja uno o que lo maneja otro. Es muy raro. El hijo es un juez de mierda, el hijo. O sea, es raro que no lo maneje lo que manejan a los jueces. El hijo es un juez que forma parte del dispositivo del lawfare en Argentina, pero además es un juez que mantiene las causas abiertas hasta el infinito. Y con eso conserva una enorme cuota de poder sobre la dirigencia política. ¿Es el que tiene la del correo? Claro. No, ¿qué es lo que tiene? Sí, él dejó abierta la causa Correo durante más de 20 También es el años. que metió preso a Madudú. Y Amado, y lo metió, Por ejemplo. ¿Sabes qué causa tiene el hijo también? Por ejemplo, la de Siemens. La de Siemens, sí, claro. Tiene 25 años la causa. No. Y la del Correo también. Pero es eso que dice Dipi, es la forma de, mirá que yo tengo esto acá. ¿Por qué no lo quieren? Porque el tipo deja esas causas abiertas y es el reaseguro de su propio Claro, poder. Claro. ¿Por qué no lo matan? Ahora- Perdón. No. No, ¿por qué no lo acomodan? Ahora- ¿Cómo no lo podés acomodar? Ahora, yo hago una pregunta que ya tiré al aire durante el verano. Un día antes de que estuvieran por aparecer las firmas suficientes en el dictamen del hijo para que su pliego sea tratado en el recinto, un día antes el hijo citó a declarar a Gabriela Neme, que es una diputada radical de Formosa, una diputada provincial con asiento en la legislatura de Formosa, que hizo una denuncia por malversación de fondos públicos contra Gildo Infran, el gobernador de Formosa. El hijo citó a declarar un día antes de conseguir todas las firmas para llegar al recinto a esta señora, Gabriela Neme, en una causa contra Infran. ¿Cómo mandaría Infran a votar a sus dos senadores, que son María Teresita González y José Mayans? No es una incógnita demasiado difícil de dilucidar. O sea, se sabía
que Mayans, aún si no votaba a favor, iba a mandar a un grupito de diputados, de senadores, perdón, a votar a favor del hijo. Está diciendo que son por mafiosos, orden básicamente. del gobernador Infran. Claro que sí. Funciona, lo que describo es cómo él hace funcionar su poder extorsivo. Por eso el tipo está donde está o se mantiene como se mantiene. Ahora, ¿qué pasa con los grupos económicos en este momento? Lo vemos con lo que sucede respecto de la presión cambiaria. Los grupos económicos están forzando a una devaluación, por eso Milei está acorralado como está y haciendo kirchnerismo prácticamente, defendiendo un tipo de cambio que se le escapa de las manos y ansioso por conseguir una pilita de dólares que le permita aguantar de acá a octubre, que son las elecciones, sin devaluar. Bueno, los grupos económicos lo que necesitan para eso, para seguir jugando al carry trade, por más que Milei lo niegue, es que ingresen los dólares del Fondo Monetario o cualquier otra fuente de financiamiento. Y van a forzar a los legisladores a votar lo que sea que tengan que votar para que se acuerde con el FMI. Y ayer empezó a sonar muy fuerte el rumor de que Caputo, no Santiago, sino Toto, iba a mandar una especie de documento con bullets, con punteos, sin especificaciones técnicas sobre montos y condiciones de lo que está acordando con el FMI. Es decir, iba a mandar un acuerdo con el fondo para que lo vote el Congreso sin detalles, un acuerdo a ciegas, un cheque en blanco, Eso un sería acuerdo llave en el mano. papelón más grande del universo, o sea, Pero hay gente dispuesta a votarlo. más o menos lo que manda es solicito permiso para pedir 20.000 millones de dólares, gracias, atentamente el presidente. Más o menos. Así, algo Más así. o menos. Me dicen allá. En ese contexto, hay bloques que por ahora se hacen los difíciles. Ya hay 6 o 7 radicales de Loredo que dicen que no lo quieren votar y 6 o 7 pichetistas que dicen lo mismo. Si vos juntás los 12 de Mane, los 98 del peronismo, se le puede llegar a complicar al gobierno. Lo que uno intuye desde acá es o que van a encontrar la forma de doblegar las voluntades supuestamente resistentes de esos bloques, o van a modificar la paparruchada que están anunciando, que es la de presentar un acuerdo sin precisiones, y van a garabatear, aunque sea algún chamullo, sobre qué términos o condiciones van a negociar. Cierro con los ovnis, porque Bien. Estaba necesitamos esperando, yo te pedí ovnis. Sí, dale, yo me banqué todo esto para hablar de Para los necesitamos esclarecer algunas ideas para no pensar que todo es fruto de conspiraciones o que Milei y Santiago Caputo la tienen atada, ¿no? Después del papelón del sábado pasado, de Caputo increpando a Manes o de Caputo saliéndosele la cadena, empezó a circular muchísimo en redes una noticia cuyas usinas son de dudosa fiabilidad, que dice que estuvo preparado o armado la pelea, la Jorge Rial confrontación dijo que estuvo armada la pelea. entre otros. Manes Que se y pusieron de acuerdo Manes y Sí, Caputo. que fue Caputo. todo un ¿En serio? acting. Que fue todo Rial, un acting. informó eso. Sí. Yo lo que puedo decir, Jorge Real también un día dijo que uno estaba de novio con otro y al final no estaban de novio, pero bueno. yo lo que puedo decir, no tengo por qué desmentir a un periodista o a otro. Lo que digo es que la usina donde se generó esa información es de dudosa fiabilidad. Manes ya hizo la denuncia penal. Caputo estaba nervioso en serio. Claro, Caputo dijimos. desde... No estaba Cap- nervioso en realidad. Ya le dijimos, ven por pero- Caputo, perdón, pero necesito terminar con esto. Caputo viene perdiendo el favor de Milei desde el 14 de febrero como mínimo para acá. Antes también venía sufriendo algún tipo de agrietamiento en su relación con Javier Milei por la desconfianza de Karina. Y Caputo, que le hizo creer a Milei que es el hombre gris, porque es un ávido lector de las teorías de Parravicini, también es un asiduo consumidor de las Sí, dijimos el lunes. especulaciones, Ah, no, de otra cosa. de las especulaciones respecto de que Argentina va a ser una especie de faro del mundo donde van a venir los extraterrestres, ¿Perdón? así como lo escuchan. Claro, porque Él siempre, dice eso. siempre van a Nueva York los extraterrestres. Está No, para. convencido. Claro, eso Está el convencido. faro del mundo creo que también es Parravicini, ¿no? Claro, Ah, es pero un no ávido- sabía lo de los extraterrestres también. Hay Vienen una acá. tercera parte no tan difundida de las teorías o las profecías de Parravicini que habla sobre eso,
sobre Argentina abierta a visitas extraterrestres y que el mundo va a cambiar y que para que eso suceda en realidad tiene que venir el hombre gris. La teoría del hombre gris, desde Parravicini para acá, fue muy comentada y anhelada, diría yo, por un montón de dirigentes políticos. Cuando yo era chico se decía que Menem era el hombre gris. Cuando fui joven se decía que Néstor Kirchner era el hombre gris. Y Santiago Caputo cree que el hombre gris, o le hizo creer a Javier Milei que el hombre gris va a ser él. Perdón, vos estás diciendo que las figuras más altas del gobierno actual seguían por las profecías de... Exactamente. Y bueno, o por Lo el que perro estoy muerto, diciendo o por el es perro que- muerto, lo que vos prefieras. No, sí, cada vez me sorprende más. Lo que estoy diciendo es que, es que estamos en manos de un gobierno que cree en este tipo de teorías, que dibujan eso, se autoconvencen de que algo de eso está sucediendo y que se manejan sin otro horizonte que el del cumplimiento de ficciones o delirios Sí, señales místicos. misteriosas. Por eso Caputo tiene tatuado uno de los psicográficos de Parravicini en su espalda. Y cuando interrumpe la entrevista con Jonathan Viale, ahí yo les traje la fotito, se ve en su brazo un tatú donde entre ese candelabro que están viendo en pantalla, de un Sí. lado está el signo pesos y del otro libra, Sí, que es el nombre de la criptomoneda ajá, sí. que hace caer a Milei en este despeñadero de imagen pública. No sabemos cómo va a terminar la película. Yo insisto, Milei no está en su mejor momento. Caputo necesita algún tipo de ovni. Necesita inventar que la pelea con Manes fue algo que él planificó, que él está en control cuando no lo está. Por eso digo, las usinas que fabricaron esta noticia que todos replican es de dudosa fiabilidad, por no decir que es de Caputo. A ver, porque el que toma- Un aplauso para Dipi, estuvo espectacular. Ya venimos.